Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Este es el Foro Regional Ciudad de México en el marco de los foros regionales, fortalecimiento de capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre de violencia. Organizan el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres. Esta es una transmisión en vivo y en directo para el canal oficial de YouTube, para la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos directamente con la conferencia magistral, claves de liderazgo y recursos de poder. Damos la más cordial bienvenida a nuestra distinguida invitada, Jimena Andión Ibáñez. Antes de ceder respetuosamente el uso de la voz a nuestra distinguida invitada, vamos a dar lectura a una breve semblanza. Es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Forma parte del Consejo Directivo de la Organización X Justicia para las Mujeres y de la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ha colaborado para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es consultora internacional de organizaciones, fundaciones y agencias de Naciones Unidas. Es profesora de maestría en Derechos Humanos, esto en la Universidad Iberoamericana. Un placer que nos acompañe. Adelante. Muchas gracias y bueno, gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a ONU Mujeres por la invitación y por la confianza, y bienvenidas a todas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Estos espacios de diálogo y conversación con mujeres políticas desde el instituto siempre nos inspiran, nos llenan de emoción. Nos parece que aquí está parte de las respuestas que a veces no encontramos en lo que está pasando en el país. Vamos a hablar un poco sobre el tema de liderazgo y los recursos de poder y cómo podemos realmente construir un liderazgo político más fuerte cada una de nosotras dependiendo de sus propios contextos y circunstancias. Y lo primero que quiero que hagan es que cierren los ojos un momento y piensen en un líder para ustedes. Cuando les digo líder, ¿en quién piensan? Ajá. Entonces tengan esa imagen. ¿Ya pensaron todas? ¿Sí? Bueno, ahora abran los ojos. ¿Quiénes pensaron en un hombre? ¿Quiénes pensaron en una mujer? La mitad y la mitad, vean. ¿Quiénes pensaron en una mujer que es cercana a ustedes? Ajá. ¿Quiénes pensaron en una mujer que no conocen? Ok. Fíjense, es bien interesante. Cuando pensamos en un líder, la primera, por favor. Cuando pensamos en un líder, casi siempre, ustedes porque algunas ya tenemos más trabajo y más trayectoria en estos temas del género y de tratar de desconstruir todo aquello que nos generaron desde chiquitas. Cuando pensamos en los grandes líderes de la historia, ¿quiénes son? Nombres, ¿no? Mahatma Gandhi, díganme otros que se les ocurra. Martin Luther King, ¿quién más? Nelson Mandela. Ajá, Gandhi, ¿quién más? Emiliano Zapata. Ajá, ya salió una mujer, muy bien. Ajá, digo, podemos, Elvia Carrillo Puerto, de que podemos decir mujeres, pero de que cuando se dice las grandes líderes de la historia se está pensando en hombres, también es cierto, ¿no? Fíjense, la palabra liderazgo, lo primero que me gustaría que conversáramos un poco es, ¿qué pensamos cuando decimos la palabra liderazgo? ¿Qué se nos viene a la mente? Y hay, desde distintos ámbitos de los lenguajes y las concepciones, pues hay distintas formas de entender tradicionalmente lo que significa el liderazgo, ¿no? Fíjense, en el ejército tu lead, o sea, el que liderea es el que va al frente del ejército. En biología, el líder es el animal más fuerte, ¿sí? En las carreras de caballos, el que lidera pues, es el que va al frente de la carrera. En las empresas, el líder es el superior jerárquico,
¿no? O la superiora jerárquica. Y en la historia un poco, cuando pensamos en el líder, pues pensamos en los grandes líderes de la historia, de donde las mujeres muchas veces pues hemos sido un poco borradas, ¿no? No es que no haya habido mujeres líderes, es que no se han recogido esas historias, ¿no? Entonces, nuestra forma de entender, además, si piensan qué características tenían estos líderes como estos grandes hombres de la historia que tenemos por ahí en esa imagen. Movían a la gente, pero que eran como muy carismáticos, ¿no? ¿Qué más? Fíjense, era casi como pensar que esos líderes habían nacido siendo líderes, ¿no? Que el liderazgo les venía de la cuna y que era algo, habían sido por derecho, sí, bueno, por derecho, por cuna, porque el destino les había hecho tener una personalidad arrolladora que los iba a hacer personas líderes. Esa es como la concepción tradicional del liderazgo, es eso, es una persona que tiene cualidades excepcionales, un carisma excepcional, que va a movilizar a las masas y va a dejar huella en la historia. Eso es como tradicionalmente se ha entendido el liderazgo. La siguiente, por favor. Y fíjense, estas dimensiones y estos lenguajes y conceptos sobre liderazgo van muy ligados a cuestiones de influencia por un lado, pero también de control y de dominación, ¿cierto? También un líder muchas veces se ha asociado a la persona que controla y domina, ¿no? Pero desde el instituto y desde muchas teorías nuevas, se está hablando de cómo podemos darle un resignificado cómo podemos resignificar el liderazgo. ¿Cómo podemos dejar de pensar que los líderes son primero solo los hombres, que solo son aquellas personas con este carisma y que desde la cuna les viene esa estrella que les deja ser líderes, y pensar el liderazgo desde otra perspectiva? Pensar el liderazgo como una actividad que yo decido o no realizar. Permite entender esto, primero, que el liderazgo se puede dar en todos los niveles de la estructura social, es decir, que para ser una líder, ustedes mismas, quienes no hayan sido candidatas, ustedes pueden ser líderes dentro de su partido sin haber sido candidatas, ¿sí? Cierto. De hecho, el ser candidata no te da automáticamente el ser una líder, ¿cierto? El tener un puesto no significa necesariamente que seas una persona líder. Entonces, lo que nosotros creemos es que entender el liderazgo como una actividad, lo que te hace es reconocer que no es que se nazca con el liderazgo se crea, ¿no? Retomamos esta idea en el instituto. ¿Se acuerdan? Bueno, para las que han leído a Simone de Beauvoir decía que una mujer no nace, se hace. Nosotros decimos lo mismo de una líder no nace, una líder se hace. Y eso permite que pensar y entender que si nosotras queremos ocupar posiciones de liderazgo, pues tenemos que chambearle, pero que no necesitamos haber sido nacidas en una cuna especial ni tener el derecho divino que tenían los reyes para gobernar, que realmente eso es algo que nosotras mismas podemos construir, ¿no? Y parte de lo que vamos a estar charlando hoy, y voy a tratar de que la presentación no sea tan larga porque me gustaría mucho escucharlas y que debatiéramos sobre este tema, ¿no? Entonces, esta idea de que el liderazgo se construye. Y por eso hay toda una nueva visión y nuevos paradigmas sobre cómo podemos entender el liderazgo y cómo podemos generar nuevas formas de liderazgo. Y creo que parte de la apuesta que muchas de nosotras tenemos en ustedes es que las líderes políticas mujeres generen nuevas formas de liderazgo en la política y que eso ayude a generar nuevas formas de hacer política. Y eso es parte de lo que quisiera que dialogáramos. La anterior tantito, porfa, no tan rápido. Entonces, algunas definiciones que nosotras hemos ido construyendo con elementos teóricos de liderazgo que nos gustan más que las definiciones más tradicionales de que es el superior jerárquico, de que es alguien que domina y controla, son estas. Cualquiera que persiga la realización de algo en compañía de otros y de otras. Guiar a un grupo hacia un objetivo común. Ahora sí la siguiente. Fíjense. Ustedes decían por ahí que movilizaba. Para nosotras una persona líder es alguien que inspira y moviliza. Enseña una visión y predica con el ejemplo. Y al rato vamos a hablar de las 12 claves del liderazgo y van a salir algunas de estas mismas cosas. Independientemente del nivel jerárquico que ocupa en un grupo o en una sociedad. En México tenemos líderes comunitarias,
líderes que ocupan en sociedad civil espacios importantes de liderazgo, líderes políticas, tenemos liderazgos en todos los niveles, ¿no? Y eso es importantísimo entenderlo. Y también otra definición que nos gusta es que el líder es alguien que desarrolla la capacidad de mover a la acción a un grupo de personas para transformar las condiciones presentes y satisfacer necesidades sociales. Ahora sí, la siguiente. Nosotras vemos el liderazgo como una cuestión. La siguiente, y ahorita regresamos a esa, porfa. Nosotros siempre nos gusta hablar de liderazgos con compromiso social. Fíjense, en esta visión tradicional del liderazgo, en estos grandes líderes de la historia, algunos buscaban fines sociales como los que ya dijeron, ¿no? Como Gandhi o Nelson Mandela, o sea, ellos buscaban un fin social. También hay otros líderes más negativos que buscaban un beneficio personal, ¿cierto? Hay muchos liderazgos hoy, en nuestro país y en todos, que lo que buscan es sus propios intereses personales. Nosotras creemos que si realmente queremos transformar este país, la apuesta tiene que ser que esos liderazgos quieran el bien común y que estén dispuestos a trabajar por el bien común, ¿no? Que esos liderazgos que construyamos, y otra vez eso es algo que creemos que desde las mujeres, por las posiciones en las que hemos estado en la sociedad y hemos estado tan cerca de las necesidades de las comunidades, de las necesidades sociales, que creemos que el tema de que las mujeres políticas puedan ver por el bien común y puedan realmente tener un liderazgo social que transforme es fundamental. Que transforme las propias estructuras de poder a las que nosotras mismas hemos sido de alguna manera víctimas, discriminadas, como lo queramos poner. Entonces, sí es importante para nosotras esta idea de un liderazgo con compromiso social y un liderazgo transformador. Nuestra política, y ustedes lo saben mejor que yo, y a mí me duele mucho, hay muchísima desconfianza en la ciudadanía de la política, ¿cierto? Hay muchísima deslegitimidad de la política. ¿Saben? No sé si han visto en el índice de la confianza que tienen en las instituciones en México, no les quiero decir dónde están los partidos políticos, pero les cuento que no están muy bien parados, ¿no? O sea, la gente no, y creo que eso es grave en el sentido no solo de cómo compromete al quehacer político, sino compromete al propio país. El que la gente no creamos en las instituciones, no creamos en la política. Y nosotras creemos que por eso es fundamental que sí se haga una reflexión y un esfuerzo porque las mujeres que lleguemos, y lo vamos a retomar más tarde, podamos de alguna manera ayudar a transformar la política, ¿no? Y hacer de un país mejor. Y sé que es mucho peso y que no solo depende de las mujeres, también los hombres se tienen que comprometer, pero las que estamos más recién llegadas a la política somos nosotras de alguna manera, ¿no? Regresas tantito al anterior. Entonces, bueno, ya decíamos que el liderazgo no es solo entonces talento personal, ¿no? No es solo, pues seguramente, naturalmente nosotras tenemos habilidad más para unas cosas que para otras, pero también esas habilidades se aprenden y se desarrollan. Si tenemos claro qué queremos hacer, cuál es nuestro plan de vida, cuál es nuestro objetivo político, entonces podemos desarrollar esas habilidades, ¿no? Y eso, otra vez, permite entender que la decisión de ser una líder depende de nosotras y de que nosotras construyamos ese liderazgo. Y ejercer el liderazgo, pues sí, supone primero ponerse de acuerdo con una misma, ¿no? Y al rato vamos a hablar de la subjetividad, perdón. Nosotras ya nos pusimos de acuerdo con nosotras mismas si queremos competir a un cargo. ¿Qué nos mueve eso, no? ¿Qué nos mueve internamente de lo que nos dijeron desde chiquitas que cuál era nuestro lugar en la vida, por ejemplo? Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Pero también, además de ponernos de acuerdo con nosotras mismas y realmente tratar de entender mejor esta parte de la subjetividad, otra parte que es importantísima es reconocer nuestras habilidades y fortalezas, pero también nuestras limitaciones, ¿no? Y trabajar para cambiar esas limitaciones. La siguiente, por favor. Y ya decíamos algo que es bien importante, y es que el liderazgo político, regrésale tantito, todavía no, que el liderazgo político no es igual a tener una candidatura o tener un cargo. El liderazgo político va más allá de eso. Podemos otra vez tener liderazgo político sin tener candidaturas o cargos, y podemos tener una candidatura y un cargo y no tener liderazgo político. Y eso sí va a influir en las posibilidades que tengamos de seguir teniendo espacios, y sobre todo algo que me parece que es el gran desafío que tenemos las mujeres en la política y en los espacios públicos, y es el nivel de influencia que tenemos. Fíjense, el que seamos el 50% incluso ya en un espacio, no quiere decir que tengamos el 50% de la influencia en esos espacios.
Un gran desafío. Piensen, tenemos 42% de mujeres en el Congreso. ¿Eso significa que tengamos el 42% del poder y de influencia? No lo tenemos menos, ¿no? Ahí todavía hay un trecho que avanzar. ¿Dónde estamos ahorita en el liderazgo político de las mujeres en México? Ahora sí. Fíjense, cuando uno googlea candidato y candidata, fíjense lo que aparece, ¿no? Ya aparecen, fíjense, es algo que me parece muy interesante. Bueno, primero, lo que más aparece de hombres, pues son hombres políticos y figuras como esta de hombres candidatos. Y cuando ponemos candidata, pues las reinas de belleza, ¿no? La otra cosa que me pareció bien interesante que sale cuando ponen candidata, ¿qué creen que es? ¿Se acuerdan que había una telenovela sobre la candidata? Bueno, aparecen 1000 fotos de esta actriz que no me acuerdo cómo se llama. No aparecen las fotos de ustedes, aparecen las de Silvia Navarro, que es una actriz. Ojo, ¿no? Veamos la diferencia de dónde estamos todavía en términos de los imaginarios sociales. La siguiente, porfa. Esto, ¿alguien sabe qué es? Marta sí sabe qué es, pero Marta no puede hacer trampa y decir qué foto es. Sí, pero ¿qué se celebraba? ¿Se acuerdan? El centenario de la Constitución. ¿Cuántas mujeres hay ahí? Creo que por ahí estaba, ¿no? Marta, sí hay una por ahí. Es como Encuentra a Wally, a lo mejor la vemos. ¿Dónde? Hasta acá, no, es Claudia, ¿no? Claudia Pavlovich está ahí. Bueno, ni se ve, pero ahí está. Está atrás creo que es el general Cienfuegos el que la tapa. Exactamente, atrás del de atrás, ¿no? Ni siquiera para ponerla adelante. ¿Qué les dice esta imagen sobre el liderazgo político y la política y las mujeres hoy? Que el poder está en los hombres, todavía, ¿no? Estamos ahí, hemos avanzado muchísimo, estamos ganando espacio, pero miren esto, a 100 años de la Constitución, ¿eh? ¿Cuántos años ya teníamos primero de cuotas, acciones afirmativas? La paridad ya estaba instalada, ¿cierto? ¿Y dónde estamos? Sí estamos, pero estamos afuera militando, estamos afuera haciendo el trabajo pesado, ¿no? ¿A poco no? La militancia de los partidos es casi 50% mujeres. ¿Dónde estamos las mujeres en los partidos? Movilizando, promoviendo. En el trabajo de campo, ¿no? Que es el trabajo más duro, o sea, y ese es el trabajo, a mí me parece más importante de la política, ir a las comunidades, estar ahí, promover el partido, las acciones, saber qué es lo que están necesitando las comunidades, la gente que está votando por nosotros. Pero ¿quiénes están tomando las decisiones? Ese es el gran desafío hoy, ¿no? Sin duda tenemos, y lo vamos a ver, en recursos de poder. Un gran recurso de poder es el maravilloso marco normativo que tenemos en México en materia de paridad, ¿no? Las decisiones del Tribunal Electoral. Tenemos ahí un recurso de poder importante. Pero pues no es el final, ¿no? Este es el principio, ¿no? Tenemos que ir generando las condiciones para que esa figura y esa foto cambie. La siguiente. ¿Y por qué? Porque pues seguimos teniendo condiciones de desigualdad histórica en el ejercicio del ámbito público, ¿cierto? Y a mí me parece que una reflexión importante, y entiendo que hablaron un poco con Flavia ayer de eso, es ¿cuáles son los otros obstáculos, no? A lo mejor la paridad rompió con esa que se ve como una pared de ladrillo ahí, pero pues ahí todavía quedó una parte y hay que como que esquivarla para pasar, porque si no… Y hay otros obstáculos ahí. El grillete, ¿no? El grillete, ¿qué sería? ¿Qué creen que sería ese grillete? Los prejuicios, la familia… ¿Perdón? Lo subjetivo. Ustedes ya lo están diciendo, la siguiente. Sin duda hemos tenido avances en materia de igualdad sustantiva en el ámbito político en los últimos años, de las acciones afirmativas a la paridad. El liderazgo político de las mujeres es cada vez más visible y más diverso, ¿cierto? Ya no son 2 o 3 mujeres que cuando te dicen piensa en las políticas en México, piensas en 2 o 3, ahora puedes pensar en muchas más. Y en esas caras hay mucha más diversidad. Creo que falta diversidad y también voy a abordar un poquito sobre eso. Pero persisten todos estos obstáculos, ¿no? Culturales, sociales, económicos, políticos. Y ahí ustedes ya los decían, ¿no? Culturalmente estar en la política sigue siendo transgredir. Sigue siendo transgredir porque ¿cuál es nuestro espacio
principal en la vida. El ámbito de lo privado, ¿cierto? O sea, aunque eso no es cierto en la realidad y aunque en los hechos estamos en las universidades, en las escuelas, en los centros laborales, en la política, sigue habiendo un imaginario social que dice, bueno, está bien, esto puede ser como, pues como tu actividad secundaria, ¿no? Pero tu actividad principal es el hogar, ¿no? Y allí hay todavía una serie de estigmas. ¿Qué otro gran estigma cultural hay? ¿Ustedes creen que nuestras votantes y los votantes ya creen que las mujeres y los hombres somos igual de buenos para gobernar? Las mujeres a veces no votan por las mujeres. ¿Qué más? ¿Qué otro estereotipo cultural creen que hay? No son tan capaces, es que son muy sensibles, oigan, es que no, pues así no se puede gobernar porque no pueden tomar decisiones duras. O sea, ese es el tipo de cosas que a veces se piensan y por eso nos toca a veces esforzarnos doble o triplemente para demostrar que sí podemos. Les pasa a ustedes en la política, nos pasa a nosotras en otros ámbitos de la vida pública. Es decir, sí hay todo un tema de tener que demostrar y demostrar 2 y 3 veces que sí somos buenas y que sí podemos. Por eso Michelle Bachelet dice esto de que el éxito de una mujer es el éxito de todas las mujeres y el fracaso de una mujer es el fracaso de todas las mujeres. Porque a las mujeres que lleguen y lo hagan bien, la narrativa va a ser las mujeres sí pueden. Y si llega una mujer y lo hace mal, que es una razón más para formar alianzas y arroparnos entre nosotros, ¿sí? Si un hombre lo hace mal, ¿van a decir que todos los hombres lo hacen mal? Y si un hombre lo hace bien, ¿van a decir que todos los hombres lo hacen bien? Pues no, ¿no? Y no debería, ¿por qué? Porque esa es una cuestión individual y personal de tu propio desarrollo político. Y habrá mujeres y hombres que lo hagan bien y mujeres y hombres que lo hagan mal. Obstáculos sociales, lo que se ha llamado el piso pegajoso, ¿qué es eso? ¿Alguna sabe? ¿Qué en el piso pegajoso qué creen que es lo que? Porque está el techo de cristal, que les habló Flavia ayer, ¿no? Que era esa barrera invisible que nos impide subir. ¿Pero qué nos tiene pegadas al piso? Los hijos, la familia. La suegra, miren ya, imagínense, hasta la suegra. El marido. ¿Y por qué los hombres no tienen ese piso pegajoso? Desempeñan menos roles, ¿cierto? Entonces, cuando hay un hombre político, ¿quién hace las labores domésticas y de cuidados? Y cuando hay una mujer política, ¿quién hace las labores domésticas? Y como tenemos el don de la oblicuidad, de la supermujer que hace todo a la vez, ¿no? Y que podemos hacerlo todo y todo bien. Y eso tiene costos. Y nosotras, cuando existía Suma Democracias e Igualdad, que algunas de ustedes se acuerdan, y al final de ese proceso hicimos unos foros con las mujeres más de reflexión, el tema del trabajo doméstico y de cuidados era una de las principales razones por las que algunas mujeres que ya habían competido, ocupado cargos de elección popular, decían ya no. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo podían resolver, ¿no? Lo podían resolver con trabajadoras del hogar, y ese no es el tema de esto, pero trabajadoras del hogar a veces también en condiciones precarias de trabajo, pero no vamos a hablar de eso, pero con trabajadoras del hogar, con cuidadoras, con niñeras, con lo que sea, con escuelas, con guarderías, pero de todas maneras hay una carga en la gestión de esos cuidados, ¿no? Lo que eso significa de llevar, traer, pensar, coordinar. Y además de eso está el tema de la culpa. Yo no sé ustedes, a mí me da mucha culpa todavía. El primer día que dejé a mi hija en la guardería, yo amando el feminismo y la liberación femenina, el día que dejé en la guardería me dije, soy una mala mamá, soy una mala mujer, ¿no? Entonces, ahí hay un tema cultural, subjetivo, pero también de condiciones materiales que no nos permiten a veces conciliar la vida política con la vida familiar. Y eso sigue siendo un gran obstáculo. Y eso no lo elimina la paridad, ¿cierto? O sea, por eso todavía hay un montón de otros obstáculos, además de la paridad, en los que tenemos que trabajar todas. Obstáculos económicos. ¿Qué obstáculo económico enfrentan? Pero ¿como cuál? Sean un poquito específicas. Ajá. Las mujeres ganamos menos. No tenemos autonomía económica, o sea, ganamos menos. La brecha salarial, fíjense, es casi del 18% en este país. O sea, el hombre
gana, por el mismo trabajo en un hombre y una mujer, la mujer gana el 18% menos, más o menos, en México. Es de las brechas más altas de América Latina. Entonces, o sea, ganamos menos que los hombres por el mismo trabajo, tenemos menos autonomía económica, tenemos a veces más cargas, ¿cierto? Económicas. Entonces, ¿y qué pasa con lo económico en los partidos? ¿Nos dan la misma lana que a los hombres? Pues nos dan menos para la campaña, ¿no? Hay que estar ahí pepenando a veces Entonces, y bueno, hay otro, no nos da tiempo, y hay un tema también que es súper importante y que a nosotras nos gusta poner sobre la mesa, y es el tema de la relación subjetiva que tenemos con el dinero. Hay también un tema subjetivo de cómo hemos sido construidas socialmente, donde nuestra relación con el dinero no es la mejor, ¿no? ¿Nos da pena pedir dinero? ¿A quién le da pena pedir dinero? Yo soy la primera, ¿eh? Yo tengo que conseguir financiamientos para mi organización y me da pena. No, porque hay una parte de no me lo merezco, pues es que ¿cómo le voy a pedir? ¿Qué me va a decir? ¿A los hombres les da pena pedir dinero? Fíjense, si hay una parte subjetiva del tema de la relación con el dinero que hay que hablar más, ¿no? Nosotros hacemos un taller que se llama La relación con el dinero, que es sobre eso, ¿no? Y nos parece a veces como menor, pero no es nada menor el tema de la relación que tenemos con el dinero. Sí, compañero, ¿quería decir algo? Ajá. Uh-huh. 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 Ajá. 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 Ajá, para el viaje, para la cerveza. Sí. Nos da más pena, se nos complica, sí. Compañero. Ajá. Y esa dificultad que tenemos las mujeres para poder, si no bien exigir, sí de alguna manera aceptar y estar convencidas de que es algo que merecemos. Uh-huh. Después viene en cómo lo administro. Primero el tema de pedirlo y luego cómo lo administro. Uh-huh. La culpa que te conlleva el priorizar el bien para los demás uh-huh. y dejarte a ti al final. Y fíjate, dijiste algo bien importante que supongo que les pasa en política porque ya lo hemos oído, no nos lo merecemos, entonces vamos a llegar con el presidente del partido y te doy la palabra a pedirle dinero para nuestra campaña. ¿Cómo vamos a llegar? Ayer hablaban con Alma también de negociación, o sea, ¿en qué posición llegamos? ¿Llegamos a una posición de autoridad, de asertividad, de sí me lo merezco y quiero este dinero? Pues no, compañeros, es que mire, por el bien del partido vamos a destinar estos recursos a otra cosa. ¿Qué pasa con el 2%, por ejemplo, que tienen además destinado para capacitación? 3%, perdonen. 3%, ¿qué pasa? ¿Cómo se usa? Hemos escuchado muchas historias, no se preocupen, aquí estamos en un ambiente de confianza, ya sabemos que no se los dan, que no se gasta bien, que no se gasta necesariamente en lo que ustedes quieren. Ese es dinero de ustedes, ¿no? Entonces lo mismo, o sea, tenemos una relación difícil con el dinero. ¿Querés decir algo, compañera? Sí. Quería comentar que también como mujer, de pronto, aparte de la culpa, te lleva al miedo a la grandeza. O sea, uh-huh. De entrada, siempre buscamos como solucionar la vida de todos los demás. Uh-huh. O sea, primero el esposo, primero la familia, primero los hijos. Y cuando lo llevas al ámbito político, de pronto dices, bueno, si lo solicito, si hay oportunidad. Exacto. O sea, buscamos cómo boicotearnos porque no estamos seguras de lo uh-huh. que queremos, uh-huh. porque también cuando decidimos, lo voy a conquistar, uh-huh. o sí, lo uh-huh. conquisto. Uh-huh. Me voy a comprar algo, o sí, uh-huh. lo logras. Pero en ese momento, en el tema político, das como esas pautas de decir, bueno, sí se puede, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Si no, uh-huh. o sea, es increíble que nos dé más miedo la grandeza, uh-huh. o sea, de poder decir, sí puedo, soy una chingona, soy una cabrona, sí puedo, lo voy a lograr, uh-huh. ¿no? Y nos boicoteamos. Uh-huh.
Y detrás de eso está la culpa. Sí, si llegamos y decimos, bueno, quizás si hubiera posibilidad, a mí me gustaría que a mi campaña le dieran dinero, porque mire, la verdad yo soy muy buena. O sea, claro, ¿cómo lo pedimos, no? En qué posición nos paramos es bien importante en ese sentido. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo que también es subjetivo, de pensar en cómo realmente nos negociamos esos recursos económicos que necesitamos. Y el tema también de no tenerle miedo al fracaso, ¿no? Eso nos pasa mucho. Tanto nos han dicho que no podemos, que nos lo creemos. Y entonces, bueno, yo te doy el dinero esta vez para tu campaña, pero si pierdes, allá tú, porque yo creo que no te va a ir tan bien. O sea, entonces desde el boicoteo ajeno y desde el propio boicoteo nuestro, pues a veces por no tenerle tanto miedo al fracaso, pues nos echamos para atrás, ¿no? Y creo que por eso pensar en la subjetividad y en el liderazgo es tan importante. Y finalmente también quedan obstáculos a nivel político. ¿Qué pasa a nivel político? ¿Cómo están conformados los órganos de dirección de nuestros partidos? ¿Cómo son las prácticas políticas en los partidos? Club de Toby en la cantina, diría yo incluso, ¿no? A las 10 de la noche, donde como nosotras somos las responsables de las hijas y los hijos, pues no podemos ir porque entonces ¿quién? ¿No? Entonces sí hay un montón de prácticas políticas todavía masculinas, de poder, machistas, que tenemos que resolver y que tampoco se acaban con la paridad, ¿no? Se acaban con un trabajo de liderazgo de ustedes, con un trabajo de alianzas, con un trabajo de machetearle y machetearle al interior de los partidos para que esas estructuras cambien. Yo lo que siento es que es como un vidrio roto, esas estructuras ya tienen resquicios por los que hay que empezar a colarse. Pero si se cuela una, pues tenemos que colar todas, compañeros. O sea, lo importante es que nos colemos todas. La siguiente, por favor. Tengo algunas preguntas un poco provocadoras, como esta. ¿Es inherentemente distinto el liderazgo político de las mujeres? ¿Sí o no? Inherentemente, a ver, cuéntanos por qué, compañera. Independientemente de que físicamente o tenemos las mismas posibilidades y probabilidades de hacerlo, creo que nuestro sentido, nuestro lado femenino y nuestro sentido de intuición es distinto. Ajá. Y hace que también eso sea distinto en cuanto queramos, en cuanto hacemos liderazgo, porque prácticamente para mí, en lo personal, en mi experiencia, yo trato de hacer ese liderazgo en donde yo digo, que sea de corazón a corazón con mis compañeras, cosa que yo vuelto a ver a un hombre y dices tú, pues nada que ver. Desde esa parte yo creo que hay una diferencia, nada más. ¿Quién más? Sí, por acá, compañera. Gracias, Orte. Considero que sí, porque vivimos la violencia de diferente manera. Y a eso voy. Vivimos el hambre de diferente manera, vivimos la maternidad de diferente manera, el trabajo, en fin, todo lo que cotidianamente desde que somos niñas, porque no, fuimos educadas de esa manera, etcétera, al momento que ejercemos un liderazgo, muchas de las veces ese liderazgo va acompañado de causas, ya sea porque las vivimos o ya sea porque en carne propia o porque las vivimos muy de cerca. Entonces sí creo que definitivamente lo hacemos distinto. ¿Quién más? ¿Quién no está de acuerdo? A ver, acá, compañera. No, está bien, ustedes primero y después hay alguien que no esté de acuerdo con lo que han dicho. Hola, buen día. Abril, de Chilpancingo, Guerrero. Yo pienso que sí, porque todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy para mí, pues ha sido a precio de sangre. Y como a nosotras nos ha costado mucho más y nos sigue costando. Por eso, claro que es diferente la forma de nuestro liderazgo que el de los hombres, que todo lo han tenido servido en bandeja de plata, que no los asesinan como a nosotras, y por eso siento que nuestro liderazgo es inherente y sobre todo, no nada más en el camino a llegar, sino una vez que llegas al poder, con todo lo que te tienes que enfrentar, pues porque desde antes te estaban señalando y
¿Para eso querías llegar? No que muy, a ver, no que muy chingona. Entonces eso hace que siempre, de una u otra forma, también estemos limitadas y a la defensiva hasta cierto punto. Entonces, allá en Guerrero, me parece son 11 presidentas municipales de 81 municipios, o si no que alguien me corrija. 21. Y no sé de dónde saqué esa cifra de 11, pero de las que hay, solamente a una la están atacando y ha sido ejemplo a nivel internacional de cómo es violentada políticamente Felicitas. Entonces, digo, ¿y por qué si son 23 mujeres, más aparte todos los hombres, y por qué solamente a ella la están atacando de esa manera? Gracias, compañera. ¿Alguien más? Sí, una más acá. Yo creo que sí y no, o sea, sí por el lado, o sea, sí lo hacemos diferente, por el lado de que en la medida de que vamos participando y que se crean este tipo de foros, vamos aprendiendo cómo lo debemos de hacer diferente, pero también yo creo que no está mal cuando lo hacen igual, ¿no? Porque pues esa es la construcción cultural que tenemos. Lo malo es cuando tratas de hacer ver que no está bien lo que están haciendo y como que ellas mismas o nosotras mismas no lo asumimos como que, o sea, o sea, debo de cambiar mi percepción, debo de tener esta perspectiva de que debemos de hacer las cosas distintas, pero tampoco podemos decir, o sea, ella está súper mal y lo está haciendo súper mal y la voy a boicotear porque no tiene perspectiva de género. Híjole, o sea, también en la medida de que nosotros ahora sí que no apoyemos a las propias mujeres, tengan o no tengan la perspectiva de género, creo que tampoco vamos a avanzar, o sea, porque es como el de los cangrejitos que van subiendo y probablemente ese cangrejo que está arriba no lo está haciendo bien, bueno, pero ya accedió. Tal vez en la medida de lo posible le podamos cambiar la perspectiva, pero si no la dejamos, entonces va a ser este tema de pues las mujeres ni se ponen de acuerdo y cuando llega una, o sea, los hombres dicen, ¿no? Cuando le damos el chance a una, pues las demás ya la jalan para que regresen, ¿no? Entonces, tampoco es el caso. Gracias. Tenemos 3 muy breves, porfa, porque vamos a seguir y vamos a tener más chance de conversar. Está aquí una, acá otra y acá otra. Muy breves, porfa, compañeras. Claro. Yo lo enfocaría primero en definir la parte que es inherente. Es estar pegado a algo. Es algo indivisible debido a cosas naturales. Entonces, recuerden que nos han introyectado instintos que son partes subjetivas como la parte maternal. Claro que es distinto el liderazgo político, pero precisamente por esas intromisiones indivisibles y naturales que nos han superpuesto la misma sociedad y la cultura. Me hacen creer que como madre tengo la obligación de cuidar unos hijos y de tener ese instinto. Por lo tanto, permanezco en un trabajo privado y no público. Y eso me hace distinta en la política. Gracias. Acá estas dos, vamos a dejar esa para después. Ahorita les voy a dar las dos palabras y al ratito recogemos tu considero comentario. que, como lo decías hace un momentito, el liderazgo se va construyendo, lo vas elaborando, te vas formando y eso hace que sea un liderazgo distinto o qué tipo de liderazgo estés ejerciendo, ¿no? Un liderazgo y eso es una construcción igual de hombres e igual de mujeres. O sea, no es algo natural, bien, hace un ratito lo explicabas muy bien. Entonces, no significa que ya nacemos o que ya lo tenemos, lo vamos elaborando, lo vamos construyendo y a partir de ahí es como vamos, entonces en ese sentido, digamos que no es digamos que es distinto entre los hombres, pero es igual en el sentido de que nos vamos construyendo. Hay liderazgos masculinos buenísimos que han hecho historia, han transformado la sociedad y hay liderazgos
tan pésimos, tan tristes, etcétera, que han tenido resultados desastrosos en la historia. Igual las mujeres podemos estar asumiendo el poder y tener un liderazgo tan reproductor, como podemos también tener un liderazgo transformador, de cambio, de innovación, de avanzada, etcétera. Gracias. Una más aquí muy breve y vamos a seguirle. Pues yo considero que el liderazgo tiene que ver precisamente con tu formación, desde cómo te vas desarrollando tú como persona, y es así como nos va a llevar a ocupar cargos políticos y siempre haciendo la diferencia, ¿no?, de los demás, ¿no?, que es lo que nosotros consideramos que buscando ese bien común, ¿no?, ese bien común para todos. Entonces, no porque seamos mujeres y hombres, ¿no? Yo creo que depende de tu propia personalidad y de lo que quieres lograr para los demás. Gracias. Fíjense, es una pregunta bien tramposa porque dice inherente, ¿no? Entonces, si dice inherente es algo intrínseco al ser mujer. Quiero que me digan si conocen a una mujer que reproduce las prácticas políticas. Sí. También conocemos muchas que las transforman, pero también conocemos quienes las reproducen, ¿no? Entonces, el tema es que el que el liderazgo político de las mujeres sea distinto no es inherente al ser mujeres. Yo también coincido. Ahora, sí es cierto, y por allá decían, por eso el sí y el no, que hay un montón de condicionantes culturales, de subjetividad, que sí troquelan y que sí moldean cómo nos comportamos en la política, ¿cierto? Y hay un montón de desigualdades históricas y de roles, es decir, todo eso lo compartimos todas las mujeres. Eso es evidente y eso ahorita vamos a volver. Pero eso es distinto a que ejerzamos un liderazgo político distinto. Podemos hacerlo, podemos no hacerlo, hay quienes lo hacen y quienes lo hacen. No es menos válido y no tiene menos derecho, digamos. No tiene menos derecho la mujer que lo quiere reproducir. No tiene menos derecho a estar en la política, ¿no? O sea, y eso es difícil de entender, pero sí es cierto, todas tenemos derecho, igual que los hombres tienen derecho a estar en la política y a llegar. Ahora, yo creo que sí es importante que las mujeres, no regresa todavía, no, sí es importante que las mujeres tratemos de hacer las cosas distintas en política. ¿Por qué? Porque eso es importante para nosotras, es importante para el bienestar, o sea, digamos, porque por muchas razones de las que vamos a seguir hablando. Entonces, sí es importante, sí se puede, y sí tenemos otros condicionantes sociales y otras historias y circunstancias históricas que creo que nos pueden permitir pararnos en la política desde otro lugar y hacer las cosas distintas, sin duda. Y ojalá tengamos más y más mujeres que quieran hacerlo así. Eso no condiciona el que las mujeres que quieran repetir lo mismo que se ha venido haciendo lo hagan. También tienen derecho a estar. ¿Estamos de acuerdo? Pero por otro lado, ¿por qué es importante decir que no es inherente? Porque esta cosa que nosotras en Suma hacíamos muchos ejercicios de comunicación con las mujeres y había algunas que les hacíamos como entrevistas y les decíamos, ¿por qué hay que votar por usted, candidata? Porque soy mujer. Pues no. Porque ¿cuáles son tus propuestas? Porque ¿qué quieres hacer? Y sí puedes decir, bueno, porque yo, ¿no?, en mi contexto y por ser mujer he tenido y he vivido esto y esto y esto, la violencia, la discriminación, es decir, pero no es solamente porque eres mujer, ¿no? Cuerpo de mujer no quiere decir ni que tengamos compromiso con la igualdad de género, ni que solo así por arte de magia y por inherencia vayamos a hacer las cosas distintas. Hacer las cosas distintas requiere un montón de chamba, piénsenlo. O sea, cambiar la política no es una tarea fácil, o sea, yo las veo y de verdad las admiro y me inspiran porque es bien difícil. Entonces, pero no es inherente, es una cosa de construcción que tenemos que, como ya decían, pues trabajar día a día. Pero fíjense, la siguiente ahora sí. El liderazgo político de todas las mujeres sí está cruzado por los roles de género y por la subjetividad, ¿no? Eso, el de todas. Algunas lo podrán reconocer más, a algunas nos ha afectado más que a otras, ¿no? Tampoco todas las mujeres somos iguales, ¿no? No hay un solo sujeto mujer, depende de otras características que nos intersectan, origen étnico, edad, condición socioeconómica, estatus de salud, un montón de otras cosas. Pero sí es cierto que hemos sido trocoladas en torno al deber ser mujer, a los mandatos del género, a lo que la sociedad nos ha dicho toda la vida, cómo debemos comportarnos, cuáles son las expectativas sociales sobre el ser mujer, cómo debemos comportarnos, el mito de la madre y el mito del guerrero, ese es como el arquetipo, ¿no? El mito de la madre es la mujer sensible, sacrificada, buena, ¿no? Y el mito del guerrero es el hombre, ¿no? El hombre fuerte. Eso es un poco de cómo debemos comportarnos, ¿no? Y las expectativas sociales en términos de cuál es nuestro rol principal, ¿no? Y eso se traduce un poco, hay una
Hay una filósofa que se llama Joan Scott que dice que el género se traduce en todo lo social, en toda la producción humana, en como 4 grandes categorías. Y yo traté de aterrizarlo un poquito esto a la política específicamente, ¿no? Entonces, los símbolos culturales, el símbolo cultural del guerrero, el símbolo cultural del hombre fuerte en la política sigue teniendo mucho peso, ¿cierto? O sea, el hombre de la política es el hombre fuerte. Entonces, ahí hay todavía un mito cultural, y lo decíamos hace rato con el tema de cómo las mujeres, las y los votantes no necesariamente están igual de seguros de votar por una mujer por todos estos mitos culturales y símbolos culturales. Las doctrinas, ¿no? Doctrinas políticas de que los hombres son mejores para gobernar, que las mujeres somos muy sensibles, que doctrinas que, bueno, hasta hace 80, 100 años explicaban las doctrinas incluso científicas, por qué las mujeres teníamos el cerebro más chiquito y por qué las mujeres pues intelectualmente no estábamos en condiciones de igualdad con los hombres, ¿no? Por eso el lugar de las mujeres era la casa. Las instituciones, fíjense, hasta hace un poquito más de 60 años, en el derecho las mujeres no podíamos votar, ¿cierto? No votar ni ser votadas, es decir, se prohibía, y dice Celia Moró, se prohíbe solo lo que se puede hacer, ¿no? Pero hay instituciones como la familia que siguen siendo otra vez principal responsabilidad de las mujeres, ¿no? Y el trabajo doméstico. Lo demás es accesorio o es adicional. Está muy bonita tu carrera política, pero tu principal rol es otro, ¿no? O entonces hay mujeres que tienen que escoger, bueno, pues si me quiero dedicar a la política, pues me voy a dedicar solo a la política, ¿no? Y entonces pues no voy a tener ni familia, o sea, esta dificultad para combinar, ¿no? Y bueno, las instituciones, los partidos políticos son una institución que ya decíamos también replica el sexismo, ¿no? Y fíjese, eso baja entonces de los símbolos culturales a las doctrinas científicas, religiosas, políticas, a las instituciones, la familia, el derecho, los partidos políticos, a la identidad, ¿no? ¿Las mujeres nos sentimos listas para gobernar? ¿No las mujeres en el general, ustedes? Muy bien. ¿Por qué tomamos o no tomamos la decisión de competir? Esas son preguntas que todo el tiempo hay que estarse haciendo. La siguiente, por favor. Y fíjense, el liderazgo político de las mujeres, también el de todas las mujeres, independientemente de si queremos ejercer un liderazgo político distinto, estamos sujetas a relaciones de poder que están basadas en el género. O sea, la política no es neutral. La política es un espacio de poder, ¿cierto? Y es un espacio de poder donde quienes han sustentado ese poder son los hombres. Y eso hay que tenerlo. Estamos llegando a un espacio que no es neutral y que es un espacio que ha sido netamente masculino, ¿no? Y ya lo decíamos, ¿quiénes siguen detentando mayormente el poder económico, político y simbólico? Los hombres, ¿no? Ese es el espacio en el que nosotras nos estamos insertando y eso hay que tenerlo bien claro. Esta cosa de, pues porque las mujeres somos súper chingonas vamos a llegar sin ningún problema, porque si somos buenas la logramos y el lean-in de Sheryl Sanders, no es cierto, porque no llegamos a un piso parejo, ¿no? No estamos en un lugar que es neutro y que por el simple hecho de tener las capacidades lo vamos a lograr, ¿no? Hay un montón de otras cosas ahí que tenemos que tomar en cuenta. Y también estas relaciones de poder basadas en el género, y ya lo hablaban ayer con Alma y supongo que con Elisa también, pues tiene implicaciones en el poder de negociación, en la comunicación, en la construcción de los discursos, ¿no? Y por eso creo que se decía, a mí me gusta repetir, hay que conocer y entender cuáles son los códigos actuales de la política, porque estamos entrando en un espacio que no es neutro. Pero quizás también hay que desarrollar nuevas formas de hacer política. No se trata nada más de adaptarnos y yo ya pues más o menos me veo como ellos y entonces ya la hice, ¿no? Se trata también de desafiarnos a hacer nuevas prácticas políticas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo fortalecemos el liderazgo político de las mujeres? Bueno, nosotras de nuestra experiencia en trabajo con mujeres partidos políticos, pues hemos visto que hay muchas cosas que son súper exitosas, ¿no? Una son espacios como estos, que son espacios de formación y fortalecimiento de los liderazgos. Otra es conocernos más, o sea, conocer nuestros recursos de poder, nuestras propias formas de ejercer el liderazgo, y ahorita lo vamos a hablar, es importante. Tener nuestro plan de vida. ¿Qué meta política tenemos, ¿no? En el horizonte? Trabajemos para lograrla. No se va a lograr así como por arte de magia y a lo mejor vamos a estar esperando a ver si el líder político del partido nos quiere dar un espacio. No se trata de eso, se trata de tener un plan y caminar hacia él.
La mentoría entre mujeres ha sido súper exitosa y se debería hacer más. Que mujeres con más trayectoria nos puedan contar cómo ha sido su camino, ¿no? Que puedan ayudarnos a decir, bueno, a mí también me pasó esto con el líder del partido y yo lo manejé así, o yo voy a echarle una llamada a tal persona para que te ayude. Esa mentoría es bien importante entre mujeres políticas. Y la construcción de alianzas y coaliciones. La siguiente, por favor. Entonces, en términos de liderazgo, viendo la primera parte que era formación y fortalecimiento de liderazgos, vamos a hablar de las 5 Cs del liderazgo. Son fundamentales, ojalá se les queden. La primera es conciencia de ti misma. Es importante conocernos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Qué tipo de liderazgo tenemos? Si vimos que el liderazgo se construye, también tenemos que asumir que hay distintos tipos de liderazgo, ¿no? Hay quienes son más carismáticas y más abiertas y más pachangueras. Hay las que son más racionales, que les gusta más escribir, pensar. Todos esos tipos de liderazgo son igualmente válidos, ¿no? La que hace relaciones como muchas amigas todo el tiempo. Entonces, conocernos es bien importante, conocer cuáles son nuestras habilidades. ¿Para qué soy buena no soy buena para todo, nadie es buena para todo. ¿Para qué soy buena? Soy buena para hablar en público, soy buena para hacer propuestas, soy buena para platicar con la gente. ¿Para qué soy buena? Conocernos eso y también entender cuáles son nuestras limitaciones, y eso se puede cambiar. Es decir, si el liderazgo es algo que se aprende y se ejerce, si yo no soy buena hablando en público, pero para mi carrera política es importante hablar en público, pues practíquenlo. Pero desde la perspectiva de no dar todo por sentado como que ya lo tenemos todo, ¿no? Desde la perspectiva de realmente hacer un ejercicio crítico de qué tenemos y qué nos falta. El segundo es el compromiso. ¿Por qué nos morimos en la raya? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Con qué estamos comprometidas? Se los voy a decir yo desde mi perspectiva de ciudadana, no queremos ver más políticas que solo estén pensando en llegar por llegar, ¿no? O en el dinero. Queremos políticas que estén comprometidas con algo. Puede ser con el medio ambiente, con los niños y las niñas, con la violencia, con lo que sea. Pero ese compromiso se transmite en sus discursos, en la forma en la que comunican, y la gente lo ve, y la gente lo ve cada vez más, ¿no? Entonces, saber cuáles son nuestros compromisos, ¿no? Es importantísimo. La siguiente es comunicación. No existe liderazgo sin comunicación asertiva, ¿no? Y ya hablaron ayer un poco de la comunicación. La comunicación es fundamental. La comunicación no solo es lo que decimos, es cómo lo decimos, es la imagen, es todo, ¿no? Es todo un conjunto de cosas que tenemos que aprender a hacer bien y a ser más asertivas. A las mujeres no nos enseñaron desde chiquitas a ser asertivas. No comunicamos de forma asertiva, porque sentimos que no nos lo merecemos, porque sentimos que hay que ver por los otros. Entonces, otra vez, para pedir financiamiento, para pedir una candidatura, si no lo comunicamos asertivamente, yo soy la mejor candidata para tu partido, para este puesto por A, B y C, ¿no? Eso es como hay que comunicar las cosas. La siguiente C es el contexto. Tenemos que conocer el contexto. Y el contexto tiene que ver, sí, a nivel político y social. Si llegan y nos hacen una pregunta de algo que está pasando, o sea, si yo les pregunto un tema de hoy, la ley de seguridad interior, y llega un periodista y les dice, no, pues no sé, es que, ¿no? O sea, ahí tenemos que conocer bien el contexto de nuestro país, de nuestras comunidades, pero también el contexto político. ¿Quiénes son nuestros oponentes? ¿Quiénes pueden ser nuestras aliadas, ¿no? ¿Quiénes son los seguidores y las seguidoras de nuestras causas? Y la última es la colaboración, contar con un equipo de trabajo. Nosotras creemos que las personas más exitosas en política y en otros ámbitos son quienes tienen un equipo de trabajo. No podemos ir solitas. Necesitamos, además de otras alianzas y coaliciones, también tener un buen equipo de trabajo. La más importante del líder, y vamos a verlo en las claves del liderazgo, es el equipo. Las 12 claves del liderazgo, justo. ¿Cuál es la tarea del liderazgo? Facilitar procesos, clarificar conflictos, conducir a los grupos. El elemento básico para alcanzar el liderazgo es la integridad, ¿no? O sea, la integridad, yo tener una integridad ética, estar comprometida con lo que realmente digo que estoy comprometida, ¿no? Esa integridad que justo es parte de lo que nos falta a veces en la política, o lo que desde la ciudadanía vemos, ¿no? Porque vemos los peores casos. Hay muchos políticos y políticas íntegras, pero eso no es lo que se ve, ¿no? Entonces, esa integridad es importantísima. La cualidad indispensable del liderazgo, la visión. ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Para qué quieren llegar a un puesto político? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren cumplir? El bien más apreciado de la persona líder, ya se los decía el equipo, si no tenemos un buen equipo no la vamos a armar,
¿no? Y eso es fundamental. El factor decisivo para liderar, estar al día y en la jugada, ¿no? Actualizarse, leer, formarse, conocer. Si no conocemos, si no estamos al día, ¿qué clase de líderes queremos ser? ¿No? Queremos ser unas líderes que desconocemos la realidad nacional, que no leemos los periódicos, que no sabemos, o queremos realmente ser líderes que estemos informadas, que sepamos, que nos estamos actualizando. Porque si no nos acabamos repitiendo, fíjense, si una líder no se actualiza, acaba repitiendo siempre lo mismo, porque solo sabe de esto y entonces solo repite y eso se agota, oigan. Si no nos estamos actualizando, se agota. La lección más importante del líder, aprender a escuchar a los críticos. Eso es bien difícil porque duele, ¿no? Que alguien te critique duele. Entonces, aprender a escuchar a los críticos es importante. El secreto de un buen liderazgo, saber priorizar, leer el entorno, reconocer los riesgos y las oportunidades. Patricia Mercado, que supongo que al rato va a venir, decía siempre algo, y es que una cosa bien importante, yo puedo tener el liderazgo, tener los conocimientos, tener las capacidades y no tener las condiciones para competir. Porque no tengo partido, porque no me apoyan, ¿no? Entonces, también hay que saber reconocer las oportunidades y tomarlas, ¿no? Porque si no las tomamos nosotras, alguien más las va a tomar. Pero en ese sentido hay que leer bien el contexto, que era lo que decíamos arriba, y también reconocer las oportunidades. Un requisito indispensable, ya lo decíamos en las 5 Cs, el autoconocimiento. El toque extra en un liderazgo, pues la buena actitud. La forma más rápida de adquirir liderazgo, no de adquirir una candidatura, acuérdense que no es lo mismo, ¿eh? Resolver problemas, ser eficaz y eficiente. ¿Qué es importantísimo? Tener presente la autodisciplina y el autocontrol. Ser disciplinadas es fundamental para el liderazgo político, ¿no? La recompensa del liderazgo, crear cambio positivo. Si ustedes quieren ejercer un liderazgo, ya lo que, no sé si está, la siguiente por favor, hay una cosa que estaba perdida por ahí, y es que el liderazgo se ejerce con el ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes no les pueden pedir a las demás que sean puntuales si ustedes no son puntuales. Ustedes no les pueden pedir a las demás que sean disciplinadas si ustedes no son disciplinadas. ¿Por qué les van a pedir, ay, compañera, pero tú no leíste el periódico? No, si tú tampoco lo leíste, ¿no? O sea, prediquemos con el ejemplo. Realmente lo que le vamos a pedir a las demás personas, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? No podemos pedirle a las personas que no sean corruptas y el combate a la corrupción si nosotras también tenemos prácticas corruptas, ¿no? Eso es bien importante que entendamos eso. Ahora, ¿cuáles son nuestros recursos de poder? Rápidamente, ya se me está acabando el tiempo. La formación de coaliciones de apoyo. Eso es un recurso de poder importantísimo. Recursos políticos. Pues tenemos un marco normativo increíble, tenemos instancias electorales autónomas que sí han respaldado los derechos políticos de las mujeres. Ese es un recurso político enorme que tenemos. Los recursos políticos son también nuestros propios discursos, nuestras propias causas. ¿Cuáles son nuestras causas? Esos son nuestros recursos políticos. Recursos económicos. Bueno, de entrada tenemos el 3% asignado y los otros recursos económicos que podemos hacer. También lo que es cierto es que, y se ha demostrado, aunque no es fácil, es que no necesariamente necesitamos millones y millones para hacer una buena candidatura. Son más importantes las otras cosas, las coaliciones, los recursos políticos, el discurso que tengamos, las causas, el contacto con la gente, que está en recursos políticos. Recursos administrativos y técnicos es importantísimo, sobre todo ya cuando tenemos estamos gestionando en la política, ¿no? Tenemos algún cargo. Y los recursos ideológicos. ¿Dónde estamos paradas ideológicamente? ¿No? ¿Qué es en lo que creemos? ¿Cuáles son nuestras ideas políticas? ¿Qué es en lo que creemos? Eso falta mucho en la política y creo que es algo que es importantísimo avanzar. Rápidamente, construcción de alianzas entre mujeres, que nos parece un paso fundamental. La construcción, la siguiente, de alianzas entre mujeres siempre está mermada por esta idea de la rivalidad entre mujeres, ¿no? De que las mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Ese es el dicho popular, cosa que es absolutamente falsa. Las mujeres hemos logrado miles de cosas maravillosas juntas, ¿no? Todos los avances en materia de derechos de las mujeres en México se han logrado por mujeres que han empujado esos cambios, a nivel político, normativo, etcétera. Pero sí es cierto que hay un tema de rivalidad, ¿no? Y no vamos a ahondar ahorita porque no nos da tiempo, pero es importante entender que esa rivalidad tampoco es inherente. La rivalidad entre mujeres es una construcción social desde la niñez. A las niñas nos enseñan a jugar solas desde chiquitas, mientras que los niños juegan a competir. No nos enseñan a competir, no nos enseñan a ser asertivas y a decir qué queremos, ¿no? Y estamos un poco insertadas en lo que Celia Morós llama la lógica de las idénticas, ¿no?
como estábamos en el ámbito de lo privado y todas éramos idénticas, salimos al ámbito de lo público creyendo que todas somos idénticas. Sí somos iguales, no somos idénticas. La compañera que tienen al lado seguro tiene distintas competencias que ustedes, distintas habilidades, distinta trayectoria. No somos idénticas. Y por eso, porque estamos instaladas en la lógica de las idénticas, el cangrejito, ¿no? Ah, no, tú tampoco puedes porque somos idénticas. Entonces, si tú sobresales, yo te bajo, porque todas somos idénticas, ¿no? Entonces, hay que salir de la lógica de las idénticas y de estas como tretas del débil, que es, en lugar de decir asertivamente lo que queremos, en lugar de decir que queremos competir, nos enojamos porque la compañera sí pidió competir y le dieron la candidatura y estamos hablando mal de ella por atrás. Esas son las tretas, de eso lo decía Rosario Castellanos, ¿no? Entonces tenemos que pasar a una lógica de la necesidad, que es lo que decían las feministas italianas. Las mujeres para avanzar en la política nos podemos caer mal, podemos tener distintas ideologías, pero nos necesitamos. Está tan difícil todos los obstáculos que veíamos que si no, no vamos a lograrlo, ¿no? El afidamento es, pasemos de una lógica de todas nos queremos, no todas nos queremos, no todas nos queremos bien y está bien, pero todas nos necesitamos. Ustedes aquí unas se podrán caer mejor que otras, unas son de un partido, otras son de otro, pero todas se necesitan para avanzar en política. La siguiente. Por eso es importante que independientemente de ideologías, contextos y circunstancias, podamos superar estos obstáculos que enfrentamos en la política tejiendo alianzas, ¿no? Y las mujeres ya hemos demostrado que juntas podemos lograr muchas cosas. Y la última reflexión, la siguiente, por favor. ¿Qué cambios debería traer o trae el avance del liderazgo político de las mujeres a la política? Ya dijimos que no es inherente, pero ¿qué queremos o qué creemos? ¿Cuál es nuestra teoría del cambio? Bueno, para nosotras desde afuera es que queremos una masa crítica de mujeres empujando a otras mujeres. Solitas no podemos, si llega una, no la vamos a lograr, no vamos a cambiar ni a transformar la política. Una masa crítica de mujeres empujando acciones para la igualdad de género. No es una obligación de las mujeres, ojalá sea un compromiso de las mujeres, porque si ustedes llegaron es porque otras mujeres lucharon por la igualdad de género. Elevemos la calidad democrática, sí necesitamos una mayor calidad democrática. No se trata de reforzar este mito de los hombres de, ay, pues es que ahora que hay la paridad, pero no hay suficientes mujeres preparadas en los partidos. No, si hay suficientes, las mujeres y los hombres de los partidos tenemos que prepararnos mejor, ¿cierto? Y cambiemos las prácticas políticas. Tampoco es una obligación, pero es una necesidad cambiar las prácticas políticas. No por el hecho de pertenecer, hagamos lo mismo que hacen todos. Tenemos que tratar de cambiarlas. Y finalmente, en términos de igualdad de género, ¿qué nos parece? Pues nos parece importante que haya compromiso y convicción con la igualdad de género, que se promueva en el discurso y en la práctica política la igualdad de género, y que busquemos transformaciones sociales de fondo que cambien las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y que desarrollemos nuestra labor más allá de estereotipos de género. ¿Qué tanto reforzamos o no los estereotipos de género en nuestra propia conducta, en nuestras propias relaciones con los demás, ¿no? Y compromiso no solo con llegar yo, sino que lleguemos todas. Y creo que ahora sí ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Queremos agradecer ampliamente la brillante disertación que nos ha dado nuestra distinguida invitada Jimena Andión Ibáñez. Y bueno, pues es el momento de que nuestra directora de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Paulina Grobet, haga entrega de un reconocimiento a nuestra invitada a nombre de las y los magistrados integrantes del Tribunal Electoral. Gracias a ambas. Vamos a despedir la transmisión que se lleva a cabo a través del canal oficial de YouTube, a través de la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuaremos más adelante con los trabajos de este foro Ciudad de México. Muchas gracias por su asistencia.